Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Si estás en Facebook, puedes escribir tus comentarios en el área de comentarios. Si estás en GoToWebinar, puedes hacerlo en la sección de preguntas. A todos los que se conectaron por GoToWebinar, el día de mañana les llegará un certificado de asistencia al evento. Si estás en Facebook y todavía quieres inscribirte para recibir tu certificado, conéctate a GoToWebinar en la descripción del link. Para enterarte de nuestros próximos eventos, suscríbete en Coolcer MX en el área de eNews. El video de la charla de hoy quedará grabado y se subirá al canal de YouTube Coolcer Latinoamérica. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram. Estamos como Coolcer México. Vamos a comenzar con saludos. Muchas gracias, Eunice Mares, que nos manda saludos desde Guadalajara, Jalisco. La doctora Anae Valderas, fan destacada, muchas gracias. Saludos también. La doctora Maite Cárdenas, buenas tardes. A la doctora María del Carmen Bustamantes, buenas tardes y saludos desde Jalapa, Veracruz. La doctora Blanca Verónica Mata también nos manda saludos. Laura Estrada Alvarado, hola, buenos días. Saludos desde Zapopan, Jalisco. Después de estos breves saludos, quisiera presentarles hoy, tenemos al doctor Carlos Castillo. Él es odontólogo egresado hace más de 15 años y cuenta con su práctica aprobada desde este tiempo. También es especialista en ortodoncia y es docente en varias universidades. Tiene su propio centro de capacitación y es conferencista a nivel internacional. Doctor, cedo los micrófonos, todo suyo. El panel, gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Agradezco la invitación a poder trabajar con ustedes y poder compartir con nuestros colegas el día de hoy acerca de este tema que a mí se me hace muy interesante. Vamos a comenzar a platicar sobre este tema, doctores. El tema es control de opacidad. Esto como una llave muy importante, como una clave muy importante en la mimetización de nuestras restauraciones en el sector anterior del día a día. Me gustaría comenzar definiendo de forma acertada o asertiva qué es la opacidad. En el diccionario podemos ver que la opacidad va a ser la falta de claridad o transparencia de un cuerpo. Y si me voy directamente a una unidad de medida, que es la que a nosotros realmente nos interesa, la opacidad va a ser la cantidad de luz que va a pasar a través de un cuerpo y esta a su vez va a tener cierta capacidad de ser reflejada o a tener reflexión directamente hacia nosotros o hacia la vista que nosotros estamos ejerciendo. Por esto, la opacidad se va a medir también en la longitud de onda o va a depender de la longitud de onda de la luz que nosotros estemos observando. ¿Ok? Muy bien, las características ópticas de nuestras resinas compuestas son sumamente importantes y es importante y de primera mano que nosotros las conozcamos y, pues bueno, al menos el día de hoy, yo voy a platicar con ustedes acerca de lo que viene siendo la opacidad, ¿ok? La translucidez, la opalescencia, la fluorescencia y el metamerismo también son características muy importantes. Pero si yo sé trabajar de forma adecuada la opacidad en cada una de mis resinas, automáticamente las otras 4 características se van a dar solas. Ahora, esto es un conjunto, no existe como tal una receta mágica que nos vaya a dar el resultado que nosotros estamos buscando de primera instancia. Esto es algo que tenemos que ir probando y que tenemos que ir observando en relación a cómo van a interactuar cada uno de nuestros cuerpos o cada uno de los cuerpos de las resinas con las que nosotros estamos trabajando. ¿Por qué? Porque dentro de las resinas compuestas vamos a tener diferentes cuerpos opacos. Los principales, vamos a tener a nuestros opacadores, que van a ser opacos light, medium, dark, y vamos a tener opacadores
que se van a utilizar en dientes que tienen aclaramiento dental o opacadores bleach en este caso. Vamos a tener también cuerpos opacos que van a ser las dentinas como tal. Vamos a tener dentinas en A1, en A2, o vamos a tener dentinas que son, que no están basadas en una cromática vita, que van a ser identificadas, por ejemplo, como DC1 o BD1, dependiendo cada una de las marcas. También vamos a tener cuerpos intermedios, y estos cuerpos intermedios les vamos a llamar bodies. El body va a ser un cuerpo intermedio, ya que tiene la característica principal de tener las características ópticas de dentina 1 y esmalte 2. Esto es importante que nosotros los sepamos y nosotros conozcamos estas características. ¿Por qué? Porque el exceso de uso en tonos body o en cuerpos body nos puede generar una problemática al final de la restauración. Y más adelante vamos a ir viendo esa parte. Y por último, también el esmalte nos va a poder presentar cierta opacidad, ¿ok? Vamos a tener cuerpos de esmalte translúcidos y vamos a tener cuerpos de esmalte semitranslúcidos, que realmente los debemos de identificar como cuerpos acromáticos y cuerpos cromáticos. ¿Qué característica va a tener? Un cuerpo cromático es aquel cuerpo que cuando la luz pasa, la reflexión de esta hacia el ojo humano va a hacer que el tono que está por debajo del cuerpo semitranslúcido cambie de color. A diferencia de un cuerpo acromático que cuando la luz pasa y vuelve a regresar al ojo humano, podemos observar perfectamente bien la colorimetría de la zona que estamos observando. Si yo hiciera una diferenciación en este momento o una asignación, podemos hablar de un cuerpo acromático a nivel del tercio cervical, que es donde normalmente podemos observar el color de la dentina con más intensidad, y mientras más grande el paciente, más delgado este cuerpo y obviamente más visible. Y podemos hablar de cuerpos cromáticos a partir del tercio medio hacia el tercio incisal. Pero esto no quiere decir que sea una regla como tal. ¿Por qué? Porque debemos de aprender a observar. Y esta parte de la observación va en relación a la absorción de la luz por medio del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, por ejemplo, hablando del esmalte, el esmalte absorbe la onda de luz y esta onda de luz va a llegar a la dentina. La dentina nos va a absorber cierta cantidad de luz y por eso debemos de aprender o debemos de conocer, mejor dicho, el comportamiento óptico de los tejidos dentales. Si yo comprendo cómo se van a comportar estos tejidos al momento de yo tener la interacción adecuada con la luz, el realizar las restauraciones va a ser mucho más sencillo. Y vamos a comenzar explicando cómo funciona el esmalte. El esmalte va a tener el proceso de transmisión, dispersión y reflexión. ¿Qué quiere decir? Que cuando la luz entra directamente al esmalte, está absorbida por la dentina, y la dentina, al ser un cuerpo más opaco que el esmalte, lo que nos va a generar va a ser una reflexión de luz. Y lo que nosotros vamos a obtener como resultado de esa reflexión de luz es a lo que vamos a denominar cromática dental. Pero otro punto importante, que debemos nosotros de conocer es cómo funciona esto en la dentina. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un haz de luz con una temperatura de 5500 a 5600, 5700 grados Kelvin, que va a tener una cierta gama de colores que al momento de absorberse en el esmalte llegan a la dentina. ¿Y qué es lo que hace la dentina? La dentina lo que va a hacer es absorber los tonos azules. La dentina absorbe el tono azul y lo que vamos a obtener como resultante de regreso o como un regreso óptico va a ser el cambio de la tonalidad azul por una tonalidad amarilla. Este grado de reflexión es importante que nosotros lo comprendamos y lo tengamos en cuenta,
Porque de esto va a depender si yo decido colocar un cuerpo cromático o un cuerpo acromático sobre el cuerpo de dentina que yo ponga en la parte posterior, ¿sí? Porque ahí es donde la colorimetría dental se va a definir y donde se va a separar. Hay muchas teorías, tenemos el círculo de Munsell, que es uno de los más conocidos, y es el que normalmente todo el mundo enseña, pero siempre debemos de tener en cuenta este pequeño detalle. ¿Por qué? Porque al menos yo puedo resumir a la óptica dental de la siguiente manera. Punto número 1, la composición de la luz. ¿Por qué la composición de la luz es importante? Porque todos en la universidad, o a todos en la universidad, nos enseñaron que para tomar color, pues debemos de tener una luz natural. Y por esto, pues la mayoría salíamos de la clínica, ¿no? Y ahí tenías al paciente en el pasillo al mediodía queriendo tomarle luz para las prótesis dentales, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues tratas de que en tu consultorio tengas la oportunidad de tener esa entrada natural de luz. Pero si tú estás en un edificio donde el aula o el espacio que tú ocupas o que tú tienes no tiene ventana, tú tienes que tratar de reproducir esa misma cantidad de luz. Y aquí es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque yo conozco varios consultorios de varios colegas que están muy bonitos, se ven muy padres, pero tienen una iluminación muy pobre, ¿sí? Yo sé que a nosotros nos gusta que todo se vea muy bonito en el consultorio, que esté presentable, que sea agradable, tanto para nosotros que estamos 8 horas ahí adentro del consultorio, como para el paciente que nos visita por un tiempo de 1 hora, hora y media, 2 horas. Pero la iluminación es preponderante. Existen lámparas que nos van a dar la temperatura adecuada de la luz para que nosotros podamos hacer esa toma de color dentro del consultorio. Y estamos hablando que estas lámparas deben de tener una temperatura de 5500 a 5750 grados Kelvin. Esta temperatura nos va a dar la misma temperatura del sol, de la luz del sol, al mediodía, la luz natural. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una luz, por ejemplo, tengo reflectores y esos reflectores son muy amarillos, ¿qué es lo que va a pasar? Toda la tonalidad dental se va a convertir en amarilla. Pero si yo tengo luces con focos ahorradores de luz fría, que es luz azul completamente, pues obviamente toda la cromática dental se va a convertir en una colorimetría fría completamente. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Debemos de tener la iluminación adecuada. Aparte de la iluminación vamos a depender de la absorción, transmisión y reflexión del esmalte y la dentina. Y es en específico del esmalte, porque si el esmalte es un esmalte sano, automáticamente vamos a poder observar la colorimetría completa del paciente. Pero si el esmalte tiene déficit o tiene problemas, por ejemplo, como desmineralizaciones o hipomineralizaciones, donde vas a tener manchas blancas, ahí el esmalte se convierte todavía en más opaco. Por lo tanto, vas a obtener falsos positivos. Yo sé que alguna vez a ustedes les ha sucedido que tienen a un pacientito con una mancha blanca, le hacen la microabrasión y cambia automáticamente de color el diente, ¿sí? Entonces, ¿esto es por qué? Porque estamos quitando esa parte opaca que no permite la reflexión de la luz de forma adecuada, ¿ok? Y el punto más importante de todo esto para mí es la reflexión de la luz desde la dentina, que va a pasar por el esmalte y se va a ver reflejada en el ojo del observador. Porque este punto para mí es el más importante, doctor. Por algo muy sencillo. Las mujeres tienen mayor cantidad de bastones dentro de los ojos. Por esto las mujeres observan mayor cantidad de colores que el hombre. Los hombres tenemos menor cantidad de bastones en el ojo, por lo tanto, disminuye esa capacidad de poder identificar una colorimetría adecuada. Por esto es importante echar mano de agentes o de la tecnología que tenemos en la actualidad.
Yo tengo la oportunidad de tener pues a 5 doctoras que trabajan junto conmigo y cuando es toma de color, aparte de la toma de color fotográfica, siempre me apoyo en ellas para que me ayuden a definir la colorimetría como tal. El problema es cuando estoy solo, que no hay quien me ayude, entonces ahí tengo que echar mano de la tecnología como tal. Y aquí es justamente donde tenemos o quiero que comencemos a observar ciertos detalles. Por ejemplo, este caso es un caso que se ve sumamente sencillo y práctico, pero realmente es un caso sumamente complicado. ¿Por qué? Porque vamos a presentar zonas de esmalte translúcido, pero con patologías en el esmalte. Vamos a tener una zona incisal semitranslúcida, que vamos a tener partes con tendencia azul y partes con tendencia gris. Y esto es importante definirlo al momento de mi restauración. ¿Por qué? Porque si yo voy a restaurar esta zona que tiene tendencia azul, no tengo tanto problema. El problema va a ser cuando yo quiera restaurar toda la zona completa y tengo azules y tengo grises de por medio. Entonces tengo que mapear de forma adecuada cada uno de los dientes para que yo pueda dar la restauración que mi paciente está necesitando en ese momento. ¿Sí? Podemos observar casos todavía mucho más complejos donde vamos a obtener esmaltes translúcidos, ¿sí? O zonas muy translúcidas de esmalte, pero vamos a tener esmaltes opacos. Y esta mezcla de colores nos modifica completamente la colorimetría dental y hay que tener mucho cuidado porque aquí podemos tener un falso positivo al momento de nosotros elegir la colorimetría completa. ¿Okay? La fotografía que ustedes están viendo en este momento ya tiene una restauración de resina hecha, ¿sí? Donde trabajamos de forma adecuada la opacidad y sobre esto trabajamos una mimética para poder generar justamente esa continuidad en la colorimetría del paciente y que el paciente se fuera contento. ¿Por qué? Porque si yo no coloco el cuerpo adecuado al momento de hacer esta restauración, que está justamente en esta zona que están observando en este momento, ¿sí? En esta zona está la resina. Si yo no elijo de forma adecuada los cuerpos, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a ver como si el paciente tuviera un chicle. Aunque yo llegara a utilizar un matizador como un stain, por ejemplo, de todos modos no me daría este retorno de luz que yo necesito. Por eso es importante que ahí como base podamos utilizar un cuerpo clear, por ejemplo, un esmalte acromático que me permita jugar con esos colores. Ahora, otro punto importante también al momento de la restauración, no solo es definir las zonas cervicales para darnos la colorimetría, sino también poder reproducir con los cuerpos los defectos ópticos o los efectos ópticos, como ustedes quieran llamarle, de las zonas a reconstruir, ¿sí? De la misma manera aquí podemos observar esta zona interproximal. Este es el diente natural. Vemos justamente la zona translúcida que se realiza en el punto interproximal y esta es la zona de reconstrucción donde tratamos de reproducir esta misma zona de translucidez con los cuerpos de las resinas. Pero también es importante aprender a calibrar cada uno de los cuerpos, doctores. Si nosotros no calibramos los cuerpos, automáticamente el resultado no va a ser el que nosotros necesitamos. Por eso es importante también conocer el espesor de cada uno de los tejidos. Y bueno, ya cuando tratamos de forma química un diente, en este caso es un paciente al que le hicimos primero un aclaramiento dental y después del aclaramiento dental se corrigieron los bordes incisales de los centrales. Aquí ya es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque debo de definir el tono base, que va a ser el tono de mi dentina, y sobre eso trabajar con diferentes tonos de esmalte para que yo pueda dar justamente ese efecto y la restauración sea completamente imperceptible, ¿ok? Ahora, si yo voy, me acerco, deshidrato los dientes, obviamente la resina se va a notar. Eso pasa en absolutamente todos lados, o a todos nos pasa. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? La prueba húmeda. Por eso todos decimos, ah, mira,
ya hiciste la resina, consideras que no quedó con la colorimetría adecuada o no te gustó la colorimetría que le dices, no la quites en esa cita. Déjala 72 horas. Deja que la resina se hidrate. Si ya que la resina se hidrató, realmente no mimetizó o no hay una unión adecuada en tu restauración, cámbiala. No crean que lo que ustedes están viendo en las fotografías son resultados de un día, son resultados de pruebas, donde vamos analizando el comportamiento de las resinas compuestas con la colorimetría dental y pues ahora sí, ya tenemos nuestra receta para este paciente, para que cuando yo reconstruya los laterales, utilice la misma colorimetría y obtenga el mismo resultado. Por lo tanto, yo no me puedo poner a definir una receta de cocina de paso A, paso B, paso C, y este va a ser tu resultado. No. ¿Por qué? Porque debe de ser independiente a cada uno de los pacientes. Como podemos ver en este caso, este es un caso sumamente complejo. ¿Por qué es complejo el caso? Porque tenemos zonas dentales con predominancia ámbar y aparte tenemos tejido dental con predominancia gris. Por lo tanto, tengo que mapear de forma adecuada al momento de realizar las restauraciones con este paciente. ¿Para qué? Para que si yo voy a hacer el alargar o voy a alargar estas zonas incisales para dar mejor forma a cada uno de los centrales, tengo que saber qué tanto de cuerpo opaco, porque aquí tengo que colocar un esmalte opaco completamente para que me dé esa tonalidad gris, ¿sí? No puedo utilizar tonos translúcidos, porque si uso tonos muy translúcidos, yo solito voy a fracasar, pero igual, tengo que hacer prueba y error. Por eso, para muchos, o al menos para mí también en un momento determinado, cuando son casos así de complicados, es más fácil hacerlo de forma indirecta. ¿Por qué? Porque de forma indirecta yo tomo la impresión y genero, no sé, podríamos llamar fragmentos incisales con diferentes cuerpos, hago mi prueba húmeda antes del cementado y me quedo con la que mejor se mezcle o con la que se mimetice de forma más adecuada con el tejido dental. Y bueno, el día de hoy, doctores, yo voy a platicar con ustedes acerca de Carisma Diamond. Carisma Diamond es una resina que me agrada mucho, me gusta por dos cosas muy importantes. Primera, todos estamos acostumbrados a trabajar con resinas que como metacrilato funcional principal va a tener al bis-GMA. ¿Cuál es el problema del bis-GMA? Que es una molécula doble que necesita de agentes diluyentes para generar cadenas poliméricas largas. ¿Esto qué problema me va a traer a mí como clínico? Contracción. ¿Sí? No estoy diciendo que las resinas que tengan bis-GMA sean malas, no. Simple y llanamente, aquella resina que no tenga bis-GMA, el valor de contracción va a ser más alto. Y al haber más contracción, si yo no controlo ese factor de contracción adecuadamente, lo que yo voy a favorecer es que los valores de resistencia de esa resina disminuyan. A diferencia de Carisma Diamond, que como metacrilato funcional tiene a un triciclodecano. Este triciclodecano se va a unir a moléculas de uretano y de tegma para generar cadenas poliméricas largas. ¿Qué ventaja va a haber? Que el uretano y el triciclodecano como tal ya es una cadena triple, o sea, es una cadena más amplia. Y el uretano se va a unir a las dos partes finales. ¿Qué es lo que va a suceder? Que vamos a tener cadenas largas y a una cadena más larga, que al momento de la polimerización, la contracción va a ser menor. Al tener menor contracción, automáticamente vamos a generar mayor grado de conversión. ¿Y qué ventaja me va a dar que mi resina tenga un alto grado de conversión? La contracción va a ser menor, de un 2.8 en la fase lumínica, que quiere decir que tu resina se va a contraer un 2.8% al momento de la polimerización. Otro factor importante, que al no tener bis-GMA va a ser libre de bisfenol, y al ser libre de bisfenol A va a tener mayor biocompatibilidad.
disminuimos su citotoxicidad. Y todo esto en conjunto, doctores, específicamente la parte de la baja contracción, ¿qué es lo que nos va a ayudar? A tener una mayor resistencia. Y esta resistencia se va a ver reflejada en el sector anterior, que son los valores que a mí me interesan, en un punto muy importante. Vamos a tener una resistencia a la flexión de 169 megapascales y un módulo de elasticidad de 12.6 gigapascales. Por esto, esta resina yo podría indicarla para pacientes que presentan bruxismo y ¿qué me va a favorecer esto? Menos contracción, mayor elasticidad, mejor resistencia a la flexión al momento en que el paciente haga ese movimiento de protrusión, va a haber menos probabilidad de fractura. No puedo yo decirles que no la va a haber. ¿Por qué? Porque va a depender también del error humano, de cómo nosotros programamos justamente la reconstrucción para evitar ese pequeño detalle. Porque también tiene mucho que ver. Pongas lo que pongas, si tú no programas de forma adecuada la interacción al momento de la protrusión, te va a romper el paciente lo que le pongas. Entonces, esta es una resina que va a ser muy resistente a la protrusión o a ese efecto del momento de tener que mover la resina hacia el frente, ¿sí? Gracias a qué? A la baja contracción que tiene y también a su relleno. ¿Por qué? Porque esta resina no contiene circonio, a diferencia de otras. La ventaja de no tener circonio es que le va a dar ese módulo de elasticidad mayor, pero se va a ver compensado ¿con qué? Con la baja contracción que tiene. Como relleno inorgánico vamos a tener al fluoruro de aluminio y al fluoruro de bario. Estos, del 100%, estas resinas tienen de un 80 a un 82% de su masa compuesta en todos los rellenos inorgánicos. Ahora, el volumen total de este 60 a 82% del relleno va a ser ocupado un 63 a un 65%. Entonces, ¿qué es lo que estoy obteniendo como ventaja? Lo que estoy obteniendo como ventaja es una resina que tiene baja contracción, una buena resistencia a la flexión, vamos a tener una muy buena dureza, porque va a tener mucho relleno inorgánico, ¿sí? Y esto es lo que al final, nuevamente, nos va a favorecer esa resistencia a la flexión de 169 megapascales. Entonces, características mecánicas de la resina, para mí, muy buenas. Podríamos ponerle 5 palomitas dentro del checklist. Es una resina de primera elección para pacientes con bruxismo, tanto sector anterior como sector posterior, que esa es una parte muy, muy importante para mí, al menos que a mí me gusta rehabilitar a pacientes que tienen estas características como tal, y que realmente pocas resinas tienen esa resistencia que nosotros necesitamos. Por eso la mayoría nos podemos llegar a decantar a hacer estas restauraciones con cerámica. Pero bueno, tienen una opción en este momento en las manos, pueden adquirir. Carisma Diamond, doctores, va a tener 3 tipos de cuerpos. Van a tener los cuerpos opacos, que van a ser dentinas opacas. Esto va a funcionar como una dentina profunda, ¿ok? Vamos a tener un cuerpo intermedio. Ellos lo denominan como un tono universal que tiene características de un cuerpo body, ¿ok? Recordemos que el cuerpo body va a ser dentina 2, dentina 1, esmalte 2. Y aparte vamos a tener cuerpos incisales o cuerpos translúcidos y cuerpos semitranslúcidos o cuerpos cromáticos y cuerpos acromáticos. Esto es importante que nosotros los tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque si ustedes me preguntan a mí, doctor, cantidad mínima de resinas que yo pueda tener o que yo necesite en el consultorio de esta línea para poder trabajar, perfecto. Como mínimo debemos de tener los 3 opacadores, el opacador light, el opacador medium y el dark. Debes de tener cuerpo medio en A1, en A2 y en A3. Y debes de tener mínimo el clear opal y el clear, como mínimo.
Si te puedes comprar toda la línea, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque vas a obtener mayor cantidad de cuerpos cromáticos para trabajar con tu paciente. ¿Ok? Ahora, si no, como una forma básica, pues sin problema tienes tu opacador light, tu opacador medium y el opacador dark. Y tienes A1, A2 y A3, que es lo más común que nosotros podemos ver. Con dos cuerpos, un cuerpo cromático, que es el clear opal, y un cuerpo acromático, que viene siendo el clear. Y con esto tienes una forma básica, práctica y sencilla para resolver el 80% de los casos que se presenten en tu consultorio. Y bueno, vamos a platicar acerca de cada uno de los cuerpos como tal. Lo que ustedes están viendo ahorita en su pantalla es el cuerpo opaco. Es un opaco light, ¿sí? Debemos de tener en cuenta que el opaco light va a tener un 100% de opacidad. ¿Qué quiere decir? Que no va a permitir el paso de la luz a través de él. Y aquí vamos a observar dos rebanadas diferentes. Una rebanada de 2 milímetros y una rebanada de 0.5 milímetros. ¿Por qué es importante tener en cuenta estas dos características? Porque a nosotros nos han enseñado a trabajar en proporciones o en cuerpos, porciones de 2 milímetros, ¿no? Ahí te dicen, pon una capa de 2 milímetros de dentina y luego la polimerizas. Y luego pones la otra y luego pones la otra, ¿ok? Realmente, trabajar con rebanadas de 0.5 es lo más parecido a la realidad clínica. ¿Por qué? Porque a veces vamos a tener cavidades de menos de 2 milímetros de profundidad. Por esto es importante tener en cuenta estas características ópticas como tal. Pero si nosotros podemos observar, vemos que aquí no vemos la cruceta de la impresión. En una rebanada muy delgada sí podemos observarla, pero obviamente con cierta atenuación. ¿Ok? Aquí comprobamos el espesor de la rebanada de 2 milímetros. Y ahora nos vamos a nuestra descripción. Los colores de dentina opaca o los opacadores que Coolser tiene para ustedes van a ser 4. Como ya platicamos, un opaco light o opaco claro, un opaco medium o opaco, un opaco medium, perdón, y un opaco dark o oscuro. Y vamos a tener nuestro opacador para dientes con aclaramiento dental. Ahora, esta imagen es muy interesante, es la que Coolser maneja. Está basada en una estratificación, una técnica de estratificación por capas oblicuas. Al menos yo les recomendaría que aprendamos diferentes técnicas. ¿Por qué? Más adelante van a ver el por qué como tal al 100%. Vamos a tener dientes que son opacos completamente, o sea, no tenemos incisales translúcidos. Y esto es importante que nosotros aprendamos a identificarlo. ¿Por qué? Porque van a haber ocasiones donde el opacador no va a quedar hasta esa zona. Vamos a tener que llevar el opacador hasta la zona incisal como tal para que no me permita el paso de la luz. Porque si yo dejo esa zona sin opacador, al momento en que yo coloque mi body, el body tiene un 60% de opacidad, no tiene el 100%. ¿Por qué? Porque va a tener más características de esmalte que de dentina. Por eso un body puede quedar como un esmalte directamente. Entonces, si yo tengo más características de dentina, perdón, de esmalte que de dentina, ¿qué es lo que va a suceder? En esta zona, yo me voy a quedar con un cuerpo gris completamente. O puede ser que obtenga una translucidez que no necesito en esa zona. Por eso es importante tener en cuenta que muchas veces va a ser a prueba y error. Aquí podemos ver la capacidad de opacar que tiene el opacador light. En esta imagen podemos observar la primera capa de 0.5 de espesor del opacador light. Estamos viendo en un 50% la mancha que tenemos de la lesión cariosa. Ahora,
segunda capa de 0.5 milímetros, tenemos un milímetro de opacador en esa zona, podemos observar que la lesión se opacó completamente. Por esto es importante tener dentro de nuestra gaveta de resinas opacadores. Doctores, es un tip que vale oro. ¿Por qué? Porque vas a tener dientes con manchas negras azulosas, vas a tener dientes con manchas marrones, vas a tener dientes pigmentados por tratamientos de conducto y haces aclaramiento interno, haces muchos procedimientos y a veces el diente no cede. Esa colorimetría no llega a ceder de forma adecuada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues recurrir a una resina compuesta en un momento determinado para poder opacar todas esas restauraciones. Y este es uno de los métodos más sencillos que tenemos. Desgraciadamente, para poder nosotros trabajar, por ejemplo, una carilla en un diente oscurecido con un opacador, tenemos que hacer una preparación bastante agresiva. ¿Por qué? Porque debemos de eliminar nosotros 1.5 milímetros de tejido. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque va a ser 1.5 de esmalte hacia dentina. Porque mi opacador debe de tener una espesura mínima de 0.5 a 0.7 milímetros de espesor. Sobre eso vamos a colocar un body, en este caso de Pulser, colocaremos un body, ¿sí? Que va a tener una espesura de 0.5. Entonces, por ejemplo, si yo pongo 0.7 del opacador, 0.5 del opacador, más 0.5 de mi cuerpo intermedio, mi cuerpo universal, ya tengo 1 milímetro. Y recordemos que el esmalte, dependiendo la zona o el tercio en el que se ubica, vamos a tener un espesor de 0.2 a 0.7. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son 0.5 más 0.5 más 0.5 tengo 1,5 milímetros. Y de esta manera yo voy a reconstruir ese diente de forma estética y que me dé el resultado que estoy obteniendo. Entonces, tener estos opacadores dentro de nuestra gaveta realmente es una opción sumamente viable para mí. ¿Ok? Y bueno, aquí vemos completamente el cuerpo universal, el cuerpo intermedio. Va a tener como característica principal un 60% de opacidad. Podemos observarlo en esta fotografía. No se nota al 100% el entrecruce de las líneas negras, pero si son muy observadores en su pantalla pueden ver cómo apenitas y se empiezan a notar un poquito las líneas oscuras. Y pues disminuye esa opacidad que nosotros vamos a encontrar en este cuerpo. Volvemos a confirmar nuestros 2 milímetros de espesor para nuestra capa de prueba. Y bueno, Culser tiene para nosotros una colorimetría bastante amplia e importante. Y algo que me gustaría destacar es que los colores Bridge y BXL de Culser no tienen esa tendencia a cambiar a color grisáceo. Por esto, si ustedes gustan de la técnica de diseño de sonrisa colombiano, esta es la resina de primera elección que ustedes pueden tener en el cajón para realizar todas esas restauraciones blancas que nos llegan a pedir el consultorio de los pacientes, obteniendo un muy buen resultado sin tener esa tendencia grisácea como tal. ¿Ok? Y bueno, ahorita lo que ustedes están viendo en su pantalla, doctores, es justamente la presentación de una reconstrucción únicamente con cuerpo body, donde, como les comentaba hace ratito, vamos a tener características de redentina 1 más esmalte 2. Entonces, vamos a tener más características de esmalte que de dentina. Por eso, si nosotros no adecuamos las capas o no estratificamos de forma adecuada en las proporciones ideales, podemos obtener un resultado no idóneo como el que estamos viendo en la pantalla en ese momento. Y para finalizar, pues podemos hablar acerca de los cuerpos translúcidos. Perdón, se me pasó. Aquí podemos observar directamente cómo sí podemos observar el entramado, porque ya es un cuerpo translúcido completamente y me va a permitir observar todas las características. Entonces, si yo tengo ese pacientito joven
o ese niño que tiene estos centrales permanentes con un incisal sumamente translúcido, esta es la resina que yo necesito para esa zona. Y con eso yo voy a poder dar esa translucidez que necesito a través de los mamelos para que se puedan observar adecuadamente y yo obtenga esta restauración estética que estoy buscando. Por eso, como les vuelvo a repetir, esto no es una receta como tal. En una reconstrucción, por ejemplo, yo podría colocar un clear en tercio cervical, podría colocar un clear opal en tercio medio y volver a recurrir a un clear en la zona incisal. Todo va a depender de qué, de las características de cada uno de los dientes del paciente, ¿sí? Y bueno, recordarles nuevamente que al menos yo estos los voy a dividir en tonos cromáticos y en tonos acromáticos, ¿sí? Tenemos una gama bastante importante, claro que sí, vamos a tener el opal claro, vamos a tener el amarillo opal, el clear y el ámbar, ¿ok? Ahora, si los vamos a dividir como yo se los estoy diciendo, vamos a tener nuestros cuerpos translúcidos o acromáticos y este va a ser el CL y el AM, ¿ok? ¿Qué quiere decir? El claro y el ámbar. El ámbar va a ser un cuerpo translúcido con una pequeña tendencia a colorimetría ámbar. A diferencia del opal clear y el amarillo opal, que van a ser cuerpos opacos. En el caso del opal clear, pues nos va a dar un cuerpo opaco grueso que no va a permitir tanto el paso de la luz, y el amarillo opal va a ser un cuerpo opaco con cierta tendencia amarilla. ¿Dónde nos van a poder servir cada uno de estos cuerpos? Ahorita vamos a verlo de forma ideal para que podamos observar. Bueno, esta es una prueba que yo realicé aquí en el consultorio sobre un diente impreso. Podemos observar, se pintaron puntos con un plumón negro en el trayecto del diente para nosotros colocar capas de forma calibrada sobre cada uno de los tercios. Colocamos 3 cuerpos diferentes. El primer cuerpo que nosotros colocamos fue nuestro cuerpo opaco. En la parte intermedia colocamos un cuerpo universal y en el tercio incisal trabajamos pues obviamente con un cuerpo clear. Y podemos observar justamente lo que yo les venía comentando. Vamos a tener una opacidad del 100%, es un cuerpo, recuerden que es un espesor de 0.5 y es un opaco light. Van a decir, oye, pero es que no está opacando al 100%. Sí, recuerden que tenemos opaco light, medium y dark. ¿Qué quiere decir? Todos tienen el 100% de opacidad, son opacos al 100%, pero el valor cromático es diferente. Eso es importante tenerlo en cuenta. Si yo tengo un diente, si tengo un central, por ejemplo, que le hicieron tratamiento de conductos y se pigmentó, pues obviamente no voy a colocar un opaco light, voy a colocar un opaco dark o un opaco medio. ¿Para qué? Para que con ese espesor de 0.5 realmente yo pueda opacar toda la zona oscura que yo necesito trabajar, ¿ok? Por eso yo les decía, como mínimo tenemos que tener el opacador light, el medium y el dark, ¿vale? En cuerpos medios vamos a tener justamente ese 60% de opacidad. Si nosotros comparamos la cantidad o qué tanto se observa este punto negro, con este vamos a tener una reducción del 40%. Si me meto a una prueba de laboratorio CIE, vamos a tener una disminución en un 60% en cuestión de qué tanto se observa. Y si nosotros nos vamos al tercio incisal, podemos observar al 100% los 3 puntos que se pusieron. ¿Por qué? Porque vuelvo al mismo punto, son bueno, lo que yo les decía, es la característica óptica que yo voy a obtener de la resina directamente sobre el cuerpo que estoy colocando. Por esto es importante hacer nosotros una receta individualizada por cada paciente. No podemos querer restaurar a todos los pacientes con la misma tendencia de siempre. Y bueno, para la toma de colores, doctores, vamos a tener diferentes opciones. Lo que ustedes están viendo en su pantalla en este momento es la opción más acertada que puede haber para toma de color cuando hablamos de resina compuesta o prótesis dental. Es una toma de color por
Bueno, es una toma de color por contraste, pero nos estamos acompañando de... Ay, se nos fue. Es el concepto de lab. Ay, se nos fue el nombre, perdón. Bueno, en lo que me recuerdo sigo avanzando. Polarización cruzada, ya. Es una fotografía por medio de polarización cruzada, doctores. Esto obviamente únicamente podemos hacerlo con cámaras profesionales. Sí podemos hacerlo con el celular, únicamente que hay que organizar adecuadamente los acetatos para que la iluminación te dé el resultado que estés buscando. Yo siempre la voy a recomendar con una cámara profesional como tal y con tus flashes de por medio. En este caso puede ser un speedlight o puede ser twin flash o ring flash. ¿Okay? Bueno, características importantes a definir. Punto número 1. En esta zona podemos observar una porción de resina que en lugar de hacer una bolita, lo que yo hice fue repartirla y dejarlo al espesor adecuado, al espesor que yo voy a trabajar ese tejido. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando que la resina no se note, que se mimetice con la zona de restauración. Por eso yo no estoy de acuerdo con que se hagan bolitas de resina sobre el diente. Porque al momento en que tú haces una bolita de resina y la colocas sobre el diente, al momento en que tú tomes la fotografía, ya sea con el celular o con la cámara profesional, lo que vas a obtener es un cuerpo más opaco y te va a dar falsos positivos. Por eso lo ideal es colocar capas de resina y repartirlas sobre la zona de reconstrucción para que tú puedas hacer una toma de color adecuada. Y los efectos, doctores, se van a colocar en el tercio incisal y vamos a invadir parte del tercio incisal y vamos a colocar una pequeña porción al aire. ¿Por qué? Porque estos efectos que nos van a dar, esa translucidez que nosotros estamos buscando. Si yo necesito, por ejemplo, un efecto gris, necesito un efecto azul, necesito un efecto ámbar o algo por el estilo, entonces yo nada más lo voy a observar si dejo esto colgado al aire, porque si lo dejo sobre el mismo tejido dental, voy a obtener un falso positivo o un falso negativo. Pero bueno, para aquellos que todavía están iniciando o simple y llanamente no se quieren comprar una cámara profesional, ¿podemos echar mano del celular? Claro que sí podemos echar mano del celular. Tenemos que apoyarnos de un aro de luz que nos dé una luz de 5500 a 5750 grados Kelvin. El teléfono debe de estar a una distancia de 35 centímetros de la boca del paciente con una angulación de 45 grados. Junto con la iluminación, o sea, teléfono e iluminación deben de tener estas características. ¿Para qué? Para que nosotros podamos fotografiar al paciente al momento de la toma de cuerpo. Y nuevamente, colocar capas muy delgadas, capas delgadas del espesor adecuado. 0.5 es el espesor adecuado, ¿sí? Dependiendo cada uno de los tercios, y yo colocar mi opacador, mi cuerpo medio y mi cuerpo incisal para determinar si son coincidentes con él. Ahora, si ustedes no tienen polarización cruzada, doctor, ¿qué otra cosa podemos utilizar fácil y sencillo dentro del consultorio? Toman la fotografía a color y en un procesador de fotografías en el celular la convierten en blanco y negro y automáticamente obtenemos el resultado. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando aquí? ¿Qué tanta iluminación me va a regresar a mí, la resina y el tejido dental? Y aquí es justamente donde observamos. Si ustedes observan en su pantalla, en el tercio cervical, no se nota la capa de resina. ¿Sí? En el tercio medio tampoco se nota la capa de resina y en el tercio incisal más o menos se llega a notar. ¿Por qué? Porque estamos teniendo un esmalte con déficit. Tenemos un problema de esmalte. Entonces, al tener un problema de esmalte, yo no puedo colocar un esmalte clear o un esmalte acromático porque obviamente no me va a dar el mismo resultado. Entonces, si yo voy a reconstruir estos dientes, yo ya tengo mi opacador seleccionado o mi dentina profunda, yo ya tengo la dentina intermedia y parte del esmalte con el que voy a trabajar y ya nada más me haría falta definir la zona incisal
con qué tipo de cuerpo lo voy a trabajar. ¿Ok? Esto es una toma de color por descarte, doctor. De esta manera vamos a ir seleccionando los colores que realmente van a coincidir. Y aquí veamos, aquí es completamente a la inversa. Aquí el opacador no es coincidente con la colorimetría dental, ¿sí? El cuerpo medio sí es coincidente con la colorimetría dental, por lo tanto, la cantidad de iluminación resultante es la misma. Y a nivel del tercio incisal, si podemos observar, tenemos una capa translúcida. Si yo observo en blanco y negro, tenemos una muy buena integración de la resina. Por lo tanto, aquí, ¿cuál es el color que se tiene que ir? El color del tercio cervical. Tengo que seleccionar otro tipo de opacador de ser necesario para yo poder trabajar con estos dientes. Y por último, en toma de color, pues bueno, ¿qué pasa cuando realmente nada coincide? Pues aquí es donde vamos viendo cómo aumenta el valor lumínico entre la capa de resina y el tejido dental. Automáticamente se pueden observar los trocitos de chicle, ¿sí? Y vemos cómo al momento de hacer bolitas de resina, esta cantidad de iluminación aumenta. Por eso mi recomendación va a ser siempre trabajar con capas delgadas de resina con un espesor de 0.5 milímetros de espesor. ¿Ok? Incluso es importante darnos cuenta cuándo podemos tener un falso positivo, como en esta zona. ¿Sí? Aquí pareciera que esta zona es completamente coincidente con el tercio medio, pero si yo me voy a mi fotografía en blanco y negro, no tengo polarización cruzada, pero sí tengo mi fotografía profesional. No importa, ponla en blanco y negro. Al momento que tú pongas en blanco y negro, estamos evaluando la luminosidad de los cuerpos. Al evaluar la luminosidad de los cuerpos, automáticamente yo veo que los colores no son coincidentes. Por lo tanto, ni tono, ni zona cervical, ni cuerpo medio, ni incisal coinciden. Si yo trato de reconstruir ese diente con esos cuerpos, voy a obtener un resultado completamente erróneo. ¿Ok? Y bueno, para el mapeo, doctores, nos podemos apoyar de las mismas fotografías. Por ejemplo, para reconstruir estos dientes de esta paciente, ¿qué es lo que yo haría? Como cuerpo base, estaría utilizando un opacador light o un opacador medio, ¿sí? Una dentina en A2 y al final utilizaría un esmalte con características amarillas, ¿sí? Y un esmalte opaco en la parte inferior. Para este caso, que es un poquito más complejo, estaríamos trabajando con un opacador light, porque realmente hay poco que trabajar, es un tono muy claro. Estaríamos trabajando con una dentina en A2 o incluso hasta en A3, dependiendo ya la toma de color real sobre el paciente. Pero todo este esmalte, el tercio medio hacia arriba, debe de ser un tono clear. El show lo voy a tener al reconstruir la zona incisal. ¿Por qué? Porque en la zona incisal voy a tener tendencias grises y tendencias azules. Incluso si nosotros observamos todo el halo incisal, es completamente gris. Entonces, en la zona incisal yo tengo que interactuar entre clear y clear opal para poder generar esa coloración que yo estoy trabajando. Dientes con tratamiento químico, pues obviamente tengo que elegir un opacador bleach. Voy a echar mano, perdón, de un esmalte clear opal o un clear. ¿Por qué? Pues lo voy a trabajar clear en la zona cervical y un clear opal del tercio medio hacia abajo. ¿Por qué? Porque pues obviamente tengo un diente que ya trabajé químicamente, que tiene un aclaramiento dental, tiene mayor opacidad, tiene un aumento en la opacidad como tal. ¿Ok? Y como cuerpo intermedio vamos a utilizar BL o BXL. ¿De qué va a depender? Pues de qué tanto aclaró el diente, ¿sí? Ahora, si tu paciente quedó en A1, bueno, entonces ni BL ni BXL, agarras a 1, ¿no? ¿De qué va a depender? De qué tantos tonos hayas avanzado al hacer tu aclaramiento dental. Recordemos que el aclaramiento dental es uno de los procedimientos más ambiguos que hay en la odontología, ya que realmente no tenemos un resultado exacto
o no tenemos cómo nosotros premeditar el resultado final. ¿Ok? Y bueno, vámonos a casos ya todavía más complejos, donde vamos a tener, por ejemplo, una tonalidad muy cercana a un cuerpo A2, un esmalte translúcido completamente, donde voy a necesitar utilizar un translúcido clear, pero para estas zonas grisáceas, blanquecinas, voy a tener que mezclar entre clear opal y voy a tener que echar mano de un opacador bleach, un BL o un BXL. Y todo lo quiero hacer con resina compuesta. Ahora, si tengo la oportunidad de echar mano de un stain, estaríamos utilizando stain white. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Colocaría una pequeña porción de A2 o A1, ¿sí? Como base principal, como opacador, por así decirlo, y sobre ese opacador voy a colocar un esmalte clear. Ahora, si en esta zona, como fue el caso de este paciente, la profundidad es únicamente esmalte, doctores, yo no puedo colocar una dentina. Tengo que colocar un cuerpo clear. ¿Por qué tengo que colocar un cuerpo clear? Porque voy a colocar un opacador sobre este cuerpo. Entonces, si yo pongo un opacador sobre otro opacador, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a ver un punto negro completamente. Entonces, yo tengo que aprender a compensar esas opacidades como tal para que el resultado sea el que yo estoy buscando en el paciente y que el paciente obviamente quede contento y de esta manera poder obtener un poquito de biomimética como tal. Bueno, vamos un poquito a ver dientes, doctores, ya para finalizar. Tip de oro. Siempre que hagamos reconstrucciones en el sector anterior, aparte del bisel principal, debemos de realizar un bisel infinito. ¿Ok? Si no realizamos ese bisel infinito, tenemos un 60% de probabilidad de que se note el margen de unión de la resina con el diente. Entonces, no podemos dejárselo todo al bisel principal. ¿Esto qué me va a permitir? Dividir adecuadamente las porciones de los tejidos entre el opacador, el body, en la parte media y la parte de la dentina, y en el cuerpo externo, en la parte de esmalte, que es lo que vamos a tener. Vamos a tener la posibilidad de hacer un recubrimiento total con body o colocar una porción de body y un cuerpo incisal o un esmalte. Nada más, doctores, nos debemos de aprender las espesuras. Si no calibramos nuestras restauraciones, nuestros resultados van a ser no predecibles. Todo esmalte no debe de superar un espesor de 0.5 milímetros. Si este espesor se ve excedido, mi restauración queda gris. ¿Ok? Y aquí podemos observarla. Una mala selección de cuerpos me va a resultar en un tono grisáceo o en una mancha de chicle, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estoy seleccionando los tonos adecuados. Si yo trabajo con puros cuerpos universales, si yo no tengo opacadores, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que ustedes están viendo en su pantalla. ¿Por qué? Porque recordemos que el body va a tener solo un 60% de opacidad. Por lo tanto, estoy colocando más esmalte que dentina. Y al colocar más esmalte, aquí es donde voy a tener, este resultado grisáceo en la restauración y no se va a ver natural. ¿Ok? Ahora, hagamos algo a la inversa. Coloco más opacador de lo que debo de poner de cuerpo medio y de incisal. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a ver justamente toda la resina. Aunque tú hayas seleccionado adecuadamente, tu toma de color haya sido la adecuada, de todos modos, esta zona no va a ser gris, va a ser una zona completamente opaca, oscura, y se va a notar tu margen interproximal, tu margen de unión resina-diente. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros seleccionamos los cuerpos adecuados en la proporción adecuada? Preparamos nuestro diente con el bisel y su bisel infinito,
Ya que tenemos esta preparación, hacemos nuestro shell posterior, ¿sí? Yo aquí estoy colocando un opaco light. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, el diente no tiene características translúcidas a nivel incisal. No se ven los mamelos, por lo tanto, si no se van a ver los mamelos, no tengo necesidad de hacerlos, punto número 1. Y punto número 2, tampoco tengo necesidad de dar esa translucidez. Entonces, si no tengo translucidez, tengo que colocar un cuerpo opaco en la base. ¿Ok? Entonces, aquí voy a colocar un opaco light. Sobre este opaco light, voy a colocar una segunda capa, nuevamente de opaco light. Pero este opaco light debe de cubrir un 80% del bisel principal nada más. No me voy a meter al bisel infinito, es solamente el 80% del bisel principal. ¿Por qué? Porque el 20% del bisel principal y el bisel infinito va a ser ocupado por mi cuerpo intermedio y si voy a colocar un esmalte, el esmalte. ¿Ok? Una vez que terminamos de colocar, viene otra de las partes importantes, ¿sí? ¿Hasta dónde debo de colocar resina para que mi restauración sea imperceptible? Ahí vemos perfectamente bien marcado hasta dónde tengo yo la extensión de resina. No solo es colocar la resina hasta la zona de fractura, es colocar resina en la mayor cantidad del tejido dental posible. ¿Para qué? Para que de esta manera no se note el margen de unión, mimeticemos perfectamente bien el diente en un 100%, ¿sí? Y obtengamos estos resultados estéticos que nosotros estamos buscando, ¿sí? Ahora, aquí yo hice algo a propósito. Me voy a regresar a esta fotografía. Si se dan cuenta, en esta zona no hay opacador. ¿Por qué? Perdón, voy a regresar otra vez. Porque de forma natural, si ustedes observan, en esta zona tengo un cuerpo grisáceo, tengo una esquina completamente grisácea. Entonces yo tengo que compensar y reproducir este cuerpo grisáceo en esta zona también. Y obviamente si yo le meto un opacador no lo voy a lograr, ¿sí? Por lo tanto, para reproducir estas zonas, todo ese espacio se va con un cuerpo medio, con un cuerpo universal, perdón, en tono A2, para que yo pueda reproducir esos ángulos y esas esquinas grisáceas que yo necesito para obtener ese resultado estético que estoy buscando. Ahora, algo que a mí me agrada mucho de Carisma Diamond, doctores, es del brillo. En la fotografía ustedes van a decir, oye, pues es que esta fotografía no tiene gran brillo. No. ¿Por qué? Porque si ustedes observan aquí, de este lado, la pura resina, apenas con un disco de lija de grano grueso, ya presenta una leve cantidad de brillo o un leve brillo, ¿sí? Normalmente mi técnica es una técnica de alto pulido, donde voy a obtener un brillo increíble. Van a decir, bueno, ¿y por qué no presentas esta fotografía? Porque yo quiero presentar como con una técnica muy básica, que solo fue pasar un disco de grano grueso sobre dos pastas diamantadas y un adóxido de aluminio y al final una borla que me permite ser termoplastificado, podemos obtener un brillo bastante importante. Y esto depende al 100% del relleno de la resina. Entonces, conjugamos todo, doctores. Tenemos una resina resistente, vamos a tener una resina estética que me va a dar un muy buen brillo, un muy buen resultado, sí, que me va a permitir realizar carillas directas, indirectas, restauraciones directas, indirectas en el sector posterior. Entonces, es un todo en uno con muy buenos resultados estéticos. Obviamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a manejar la resina, ¿ok? Esto es algo que vamos poco a poco. No crean que ya hoy compro la resina y ya mañana me van a salir las restauraciones. No. Tenemos que aprender a trabajar con cada uno de los cuerpos. Con el cuerpo medio, con el cuerpo
dark, con el cuerpo light, con los universales, ¿sí? Con los incisales. ¿Por qué? Porque esto va a depender de cada una de las características ópticas del paciente. Ya vieron las fotografías anteriores. Entonces, yo tengo que hacer mi propia receta de cocina individualizada por paciente, ¿sí? Yo debo tener una cocina gourmet dentro del consultorio, ¿sí? Y otra vez, y la ventaja más importante que vamos a tener es que Carisma Diamond o Coolset nos está presentando una gama bastante amplia de colores, ¿sí? Y un plus que vamos a tener, los opacadores. Que estos opacadores no cualquier casa comercial los tiene. ¿Qué aguas? No es lo mismo un opacador a una dentina. La dentina es opaca, pero no es tan opaca como un opacador. Entonces, tú puedes tener un opacador de Coolset, ¿sí? Y en un momento determinado trabajar una estratificación diferente con otras resinas y te va a dar un resultado bastante importante. Entonces, ¿qué quiere decir? El relleno, el tipo de matriz y la forma en la que tú utilices la resina la convierte en una resina sumamente versátil. Y ya para finalizar, doctores, les quiero presentar este caso bastante bonito. Digo, quería presentar mayor casuística, la verdad, pero estos últimos 15 días estuve en casa por cuestiones de COVID, entonces sí me vio un poquito limitado para trabajar, pero este es un caso muy bonito, me gustó mucho. Paciente infantil, pediátrico, podemos observar ese valor cromático muy alto en la dentina del paciente. Podemos observar déficit en el esmalte, o sea, tenemos esmaltes muy grises, ¿sí? Tonos muy claros, por lo que decidí hacer un shell de estratificación. Para el shell de estratificación utilicé un opaco clear para opacar toda la parte posterior del diente, la cara palatina, para reconstruir completamente y que me diera una buena resistencia. Recordemos que es un niño y que el niño, si puede, se va a agarrar una piedra y la va a morder. Entonces, si yo no recurro a proteger toda la cara palatina, ¿sí? Por más que la resina tenga un buen valor de flexibilidad y una buena resistencia, se va a fracturar. Entonces, vuelvo al mismo punto. Yo tengo que evaluar en quién estoy haciendo la restauración para que yo decida cómo voy a hacer la restauración. Entonces, una vez hecho el shell posterior, vamos a colocar nuestro opacador. Aquí colocamos un opacador clear nuevamente en un espesor de 0.5 milímetros. Podemos ver cómo si logramos disminuir en gran cantidad el alto valor cromático de la dentina, ¿sí? Y como punto final, utilizamos un cuerpo universal en A2, ¿sí? Este cuerpo universal tiene un espesor de 0.8 milímetros. ¿Por qué este espesor, doctores? Porque si yo no hago ese espesor, o sea, si no excedo ese 0.5, no voy a obtener la tonalidad grisácea que yo necesito para que mi restauración sea estética. Y sí, a propósito estoy haciendo que la restauración se vuelva grisácea, pero por la necesidad que yo tengo en relación a la colorimetría del paciente. Entonces, por eso les decía, ¿de qué va a depender la receta de cocina? De la necesidad que yo tenga. Y aquí tenemos una posibilidad muy amplia de obtener resultados completamente diferentes. Entonces, por esto es que a mí Carisma Diamond me terminó de gustar, para tenerla dentro de mi baraja de opciones de resinas del consultorio. Y al final podemos observar nuestra fotografía inicial, con la fotografía final del paciente, ¿sí? Incluso hasta se logra observar la manchita blanca que teníamos en esta zona de aquí, se reprodujo en esta zona. Entonces, todo esto es importante, doctores. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos obtener restauraciones estéticas, ¿sí? Que si nosotros, bueno, otro punto importante también, doctores, es recrear la anatomía natural del diente. ¿Por qué? Porque recordemos que hablamos de
de la reflexión de la luz en los tejidos dentales. Si yo no recupero estas características anatómicas básicas, ¿qué es lo que va a pasar? La refracción de la luz no va a ser igual. Y al no ser la refracción de la luz igual, aunque el tono sea el mismo, aunque realmente le hayas dado al 100% a la restauración y no se note, no se va a ver bien. Por eso es importante reproducir en medida de lo posible, mínimo en un 70% de las características básicas anatómicas del diente. ¿Para qué? Para que la luz se refleje de formas diferentes. Recordemos que el diente, doctores, no es un cuerpo plano, no es una pala. Vamos a tener depresiones y elevaciones que van a hacer que la luz refracte de forma diferente. Y eso es lo que nos va a ayudar a tener una mezcla en la colorimetría dental. Y pues, bueno, doctores, al menos por el día de hoy sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado la charla, espero haber aportado un poquito. Cualquier cosita, pues estoy a la orden, ahí están mis redes sociales. Y doctor Dani, te cedo el micrófono. Muchísimas gracias, doctor. Realmente es un placer, una cátedra de color lo que nos acabas de dictar. Entonces, voy a mandar algunos saludos en lo que todos nuestros amigos de Facebook y GoToWebinar nos hacen sus preguntas. Jorge Beltrán Cornejo nos saluda, buenas tardes desde Perú. La doctora Imelda Flores Musquiz les manda buenos días. Violet Ortzac nos saluda, buenos días. Un amigo, Enrique Pineda, saludos desde México. Hansel Ríos, saludos. Miriam López, saludos. Carly K, saludos. Y te digo, en lo que llegan las preguntas aquí al sistema, yo tengo una, doctor, en particular. Esta toma de color por descarte que hablas, donde pones los botones y que lo haces tomando la fotografía contrastada, no, esta fotografía que, tengo una duda, si tenemos que esperar a que se hidrate el diente y la resina para que nos dé el tono final, ¿dejas esos botones estas 24 horas? No, de hecho es que ahí es donde viene el secreto de la toma de color. Ahí es donde está el secreto. Todas las tomas de color, toda toma de color que se realice en odontología, tiene que ser una toma de color húmeda. Y eso es lo más complicado de todo. Incluso antes de cementar una carilla, ya sea de cerámica o de resina, tenemos que hacer una prueba húmeda para que nosotros podamos observar realmente la interacción entre el tejido dental y la restauración que nosotros vamos a colocar. Para las pruebas húmedas, por ejemplo, para las carillas, pues nos podemos apoyar de glicerina, un ejemplo, ¿no? Ahora, para la toma de color, en este caso, si vamos a apoyarnos con un colorímetro, tenemos que humectar el colorímetro, ¿sí? Si es para cerámica. Y si es de resinas, tenemos un punto muy importante. No debo de colocar retractores, ese es el punto más importante de todo. ¿Por qué? Porque si yo le coloco un retractor al paciente, por ejemplo, yo estoy en Tuxtla, estamos hablando que son temperaturas de entre los 30 a 40 grados centígrados, donde tengo que tener el consultorio con clima. Entonces, si yo pongo un retractor y me tardo minuto y medio en colocar la resina y tratar de tomar color, el diente ya se deshidrató. Al estar deshidratado, automáticamente cambió de color. Entonces, si observaron en la fotografía que yo presenté con el celular en específico, ¿qué es lo que observaron? Vieron mis dedos, mis guantes y la resina. ¿Esto por qué es? ¿O por qué se hace de esta manera? Porque como tiene que ser una toma de coloración húmeda, lo que hacemos es colocamos una porción muy pequeña de resina directamente sobre el diente, se polimeriza, el paciente cierra la boca, le pasa la lengua, se enjuaga, vuelve a pasar lengua, vuelve a pasar. Tratamos de humedecer lo mejor posible la resina y por esto es el secreto de una espesura de 0.5 también, porque mientras más delgada, más rápido se va a humedecer la resina. Y el último secreto es no colocar el retractor y es, tú estás con la cámara sobre el paciente a la distancia a la que tienes que estar y alguien más te está jalando los labios.
Tienen que ser una o dos personas que te tienen que estar ayudando para que tú jales el labio hacia la parte superior y en ese momento tomes la fotografía y el paciente vuelve a bajar los labios. Esa es la única manera en la cual realmente podemos obtener una toma de color húmeda al 100% y que no nos va a generar falsos positivos. Entonces es un corre porque si no te alcanza. Perfecto. Doc, tenemos muchos saludos. Quiero mandarle saludo a la doctora Revi Ugalde. Te manda, te dice, excelente plática, muchas gracias. Mirta Gruber, también muchas gracias. Nelly Surgi, también saludos desde Cuautla. Duarte Barbosa Blanca, excelente información, muchísimas gracias. Y tenemos una pregunta de Héctor Manuel Morelos Canseco. Si por cualquier causa nos hiciera falta algún stent, cuando por cualquier causa nos hiciera falta algún stent de la marca, ¿podría utilizar alguno de la otra marca? Preguntan. Saludos desde Villahermosa, Tabasco. Sí, no creo que haya ningún problema al momento de utilizarlo. De hecho, en el caso de ustedes, ¿tienen stents para resinas? No, No. no para resinas intraorales, pero tenemos para resina extraoral. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando son manchas blancas, se tendría que trabajar con cuerpos de resina sólidos para hacer las manchas. Nada más que ahí sí se puede, únicamente que mi recomendación sería tener un buen pincel, un buen microbrush al lado, a la mano, tener un calibrador. En este caso yo utilizo el Misura. Utilizo el Misura como calibrador de espesor para mis capas. Tener un calibrador para que tú puedas dejar una capa muy, 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 muy delgada y con el pincel puedas recrear esas líneas que va a tener esa mancha. Ahora, es importante definir la zona. ¿Por qué? Porque dependiendo de la profundidad donde tú tengas, recordemos que la diferencia entre un stain, que es una resina fluida, y un cuerpo pesado, como un BL o un BXL, que serían los que se tendrían que utilizar para hacer recrear una mancha blanca, la diferencia va a ser el espesor de la película. O sea, no es lo mismo el espesor del stain al espesor que le tienes que dar a la resina. Entonces tú le tienes que dar ese espacio al BL o al BXL para que no exceda el volumen de la dentina, del esmalte, perdón. Porque sobre eso debes de colocar, o vas a tener que colocar un cuerpo clear para que te permita ver y tenga esa reflexión y ese brillo que necesitas. Porque si no, o sea, no es que no quede con brillo, pero va a quedar muy opaco. Ok, a ver, más preguntas y más saludos. La doctora Imelda Flores, si usas y estás usando actualmente la línea de resinas Classic, ¿cambiarías algún orden? Y es una pregunta doble. ¿Podrías combinar Classic con Damon? Classic con Damon. Bueno, sí se pueden mezclar las dos por el tipo de relleno. Estamos hablando que Carisma Classic tiene micro relleno y Damon es nanohíbrida. Entonces, al ser nanohíbrida vamos a tener parte de micro relleno. Pero la diferencia, ¿dónde va a estar? Tendría que ir Damon sobre Classic. Esa sería la diferencia. Pero, pues al menos en lo particular, yo no lo haría. O sea, si tengo Damon, pues mejor así que jalo el sistema completo y me pongo en el sistema completo de Damon, porque Carisma Classic es una resina que está hecha para trabajar por sí sola. Entonces, vamos a cambiar mucho las características ópticas de Classic y el resultado sería un poquito ambiguo. Habría que hacer muchas pruebas de color y mezcla para saber realmente cómo interactuar, pero de poder se puede. Ok, muchas gracias, doctor. Erika Sandoval te manda saludos, muchas gracias. La doctora Yanesis te manda muchos saludos, muchas gracias por la plática. Saludos desde Naucalpan. Y la doctora Verónica Hernández nos pregunta, ¿los opacadores los venden individuales o viene solo en kit? Les digo yo que los opacadores se venden, todo lo que tiene Coolser se vende en kits y en individuales. Y siempre lo hemos dicho, te conviene a veces comprar los kits porque vienen cositas de regalo y siempre vas a poder comprarlos de manera individual. Entonces la respuesta es, los encuentras como quieras, individuales o en kit.
También Verónica Hernández nos pregunta, ¿la resina Classic y la Topaz son más o menos resistentes? Déjeme contestar esto, Doc. Hay que recordar que la resina Carisma Classic viene de la matriz BIS GMA y lo que es Diamond y Topaz vienen con la matriz TCD. Por lo tanto, por lo que ya explicó brillantemente el doctor, todo lo que viene con TCD es más resistente. Classic tiene alrededor de 117 megapascales de resistencia a la fricción, Topaz 145 y Diamond 169. También nos pregunta Imelda Flores, ¿qué paso sigues si en una cita posterior debes agregar resina a la pieza reconstruida? Ok, pues a analizar la zona que hay que trabajar y de ahí, pues ahora sí, todo tu paso de adhesión como tal. Ahora, un tip que yo pudiera dar ahí en un momento determinado es realmente analizar dónde está el problema y el error. O sea, cuál es el error real, ¿no? Porque muchas veces o en muchas ocasiones decidimos remover la resina más porque se nota el margen de unión que porque no le atinamos al color. Entonces, cuando es así, quiere decir que nos hizo falta cuerpo opaco sobre el bisel. Entonces, hay que quitar únicamente la zona cercana al bisel. Desgraciadamente, hay que ampliar, o sea, hay que quitar un poquito más de tejido para rehacer el bisel nuevamente, incorporar un cuerpo opaco a ese bisel y luego rellenar o terminar de sellar, ya sea con un cuerpo universal o con un esmalte, dependiendo la característica que tenga. Y ahí me gustaría enfatizar que con la línea de adhesivos Kulzer de octava generación, los universales, te permite hacer este tipo de restauraciones. Entonces, no es posible o es más recomendable mejor utilizar los adhesivos universales cuando quieres hacer este tipo de reparaciones intraorales. ¿Vale? Creo que con eso es todo, doctor. Ya no tengo más preguntas. Aprovecho para despedirnos. Recuerden, o vamos a empezar la despedida. Recuerden que el video de la charla de hoy quedará grabado y será subido al canal de YouTube Kulzer Latinoamérica. Que al terminar este evento, a todos los que están en el área de GoToWebinar, se les abrirá una encuesta. Te pedimos que por favor nos ayudes a contestarla para mejorar los contenidos de los webinars que ofrecemos. Recuerden contactar a sus asesores Kulzer de confianza. Si no lo cuentan, pónganos un chat y les asignaremos uno. Doctor, muchísimas gracias por tu excelente ponencia. ¿Algo más? Hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias.